Buenos días a todos. Vamos a esperar un momento, vamos a dar unos minutos de cortesía y empezamos. Bueno, yo creo que vamos a empezar. Los asistentes se irán conectando poco a poco, pero bueno, por no penalizar a los que han llegado puntuales, creo que vamos a ir comenzando. Bueno, gracias a todos por asistir. Buenos días, mi nombre es Siria Villar, soy la responsable de marketing en HSI y bueno, hoy os damos la bienvenida a nuestro webinar sobre dispositivos Surface. Para el día de hoy contamos con un ponente que no es parte de HSI, pero bueno, consideramos que es un experto en dispositivos Surface y os va a poder ayudar un montón a descubrirnos las novedades y las ventajas de estos dispositivos. Su nombre es Teo Fernández. Él os va a guiar un poco durante todo el webinar. La operativa es un poco la que solemos hacer siempre con otros eventos. Vamos a tener abierto el chat, ya que no es un evento en directo, entonces no podemos abrir micrófonos. En cualquier momento podéis pasar vuestras preguntas. Yo voy a estar moderando un poco ese área para que no se nos pase ninguna. Si hay alguna muy concreta de la sección en la que Teo está hablando, le cortaré con su permiso para que nos pueda solucionar el problema. Y si no, al final del evento vamos a tener un espacio para resolver cualquier duda. ¿Vale? Sabéis que si se queda algo pendiente o pasa el evento y tenéis algún problema, podéis escribir a marketing@hsi.es y nosotros enrutaremos la pregunta y os contestaremos a la mayor brevedad. Al final del webinar os pasaremos nuestro cuestionario de satisfacción, ¿vale? Como siempre os digo, nos ayuda un montón a que nos digáis un poco lo que os ha parecido el webinar y cosas que podamos mejorar, porque nos sirve para ir incluyendo mejoras y cambios en futuros eventos. Y nada más por mi parte. Teo, te dejo a ti, todo tuyo. Pues muchísimas gracias, Siria, por esta introducción. Y como muy bien has dicho, vamos a dedicar la siguiente hora pues, a hablar de los dispositivos Surface enfocados a la situación actual que nos encontramos, ¿vale? En esta diapositiva que tenéis delante tenéis mi dirección de correo por si necesitáis alguna aclaración posterior. Como muy bien ha dicho Iria, tenéis un panel de preguntas y respuestas donde podréis hacer las preguntas. Iria, si considera que en un momento dado de la sesión la pregunta es pertinente, cortará en ese momento de la sesión y me hará directamente la pregunta. Y si no, dejaré un espacio al final
para resolver un poco las preguntas que aparezcan en el panel. Ser proactivos en ello, preguntar todo lo que veáis necesario y estaré encantado de poder aclararos todo lo que tenemos, ¿vale? Como bien os decía, lo que vamos a hablar es de dispositivos modernos y un poco también, pues, de la situación actual en la que nos encontramos. Una de las cosas que tenéis que tener en cuenta es que nos encontramos a nivel de dispositivos en lo que llamamos en Microsoft una nueva normalidad. También tiene un toque más positivo, ¿no? Que muchas veces utilizamos esta situación actual siempre con un tono peyorativo y, sin embargo, nosotros lo queremos ver como una oportunidad y no como un problema, ¿de acuerdo? Este tipo de situación, esta nueva normalidad nos ha traído diferentes cuestiones que tenemos que tener en cuenta. La primera de todas es que tenemos la necesidad de tener flexibilidad a la hora de trabajar. Como sabéis, algunos trabajadores quieren trabajar desde casa, otros trabajan desde la oficina y tenemos que tener la opción de poder dar valor tanto al trabajador que está en casa como al trabajador que está en la oficina. Luego veremos cómo los dispositivos Surface nos permiten esta flexibilidad para trabajadores que están en la oficina, pero también para trabajadores que están en remoto. Obviamente, además, no solo por cuestiones de nueva normalidad, sino que tenemos también muchos trabajadores en movilidad y estos trabajadores en movilidad también necesitan tener esa flexibilidad de poder trabajar y ser productivos allá donde estén, ya sea en su punto de trabajo en cualquier lugar, ya sea directamente desde la oficina. Además, necesitamos nuevas herramientas de colaboración y productividad y vamos a ver entre ellas Microsoft Teams, que ha sido nuestro caballo de batalla durante los últimos 2 años y que ha permitido a todos esos empleados y a las empresas mantenerse conectados y productivos, aún estando cada uno en su casa. Y esta es una situación que se va a prolongar en el tiempo. Vamos a encontrarnos con entornos de trabajo híbridos desde casa o desde la oficina y es necesario que podamos estar conectados. Además, otra de las circunstancias que nos encontramos en esta nueva normalidad es que se han tenido que hacer despliegues masivos, es decir, de muchos dispositivos de manera muy rápida. Y también os voy a contar durante esta sesión cómo Surface facilita que los despliegues se realicen de manera masiva, es decir, que podamos hacer una buena cantidad de dispositivos de manera muy rápida, de manera que si necesitamos enviar dispositivos a nuestros trabajadores en sus casas, lo podamos hacer de manera muy sencilla. Además, obviamente, necesitamos gestionar esos dispositivos. Antes de esta nueva normalidad, lo que hacíamos es que gestionábamos los dispositivos a nivel local. Yo me iba a mi departamento de TI y ahí pues me gestionaban qué podía hacer, qué tipo de herramientas podía usar, me metían en el dominio mi PC, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa ahora cuando yo no puedo ir a la oficina? ¿Cómo puede gestionar los departamentos de TI los dispositivos de los empleados? Pues lo pueden hacer de manera remota y de manera muy sencilla. Este es otro valor añadido que va a dar la familia Surface. Y por último, otra de las cuestiones que vamos a ver y que también es muy relevante tiene que ver con la seguridad y la privacidad. Normalmente, cuando trabajamos dentro de redes corporativas, la seguridad está muy dentro del dominio de la empresa. Pero ¿qué pasa cuando nuestros trabajadores están trabajando desde su casa o en movimiento? Pues también tenemos que tener la posibilidad de gestionar toda esta seguridad. Y vamos a ver también una parte dentro de esta presentación que nos indicará cuál es el valor diferencial que aporta Surface sobre seguridad para las empresas, ¿de acuerdo? Esos serían los puntos más relevantes que vamos a tener. Pensar que una estrategia de dispositivos es algo vital para una empresa ahora. Aquellas empresas que habían desarrollado una estrategia de dispositivos moderna allá por 2018-2019 han podido enfrentarse a esta nueva normalidad con un valor diferencial sobre otras empresas que no hicieron esta transición tecnológica anteriormente. ¿Vale? Nos proporciona entornos flexibles donde vamos a poder tener, como ya hemos dicho, trabajadores en la oficina y trabajadores en casa, donde vamos a poder gestionar dispositivos que están en local, pero también vamos a poder gestionar
dispositivos en remoto y donde vamos a poder gestionar la seguridad de los dispositivos dentro de nuestro dominio, pero también fuera de nuestro dominio. Otra de las cosas que mejoran una estrategia de dispositivos adecuada es que renovamos un poco la productividad, es decir, incrementamos la productividad que pueden tener nuestros empleados, ya que los dotamos de herramientas que les van a permitir comunicarse y colaborar de manera más rápida y más sencilla. Y por último, algo que no debemos minusvalorar, que es la retención de talento. Ahora mismo podemos tener trabajadores en diferentes zonas geográficas de la península que pueden estar trabajando. Y el hecho de que un trabajador se encuentre en una comunidad autónoma donde no reside la empresa, ahora mismo no es óbice para que pueda desarrollar su trabajo con productividad. Y esto es algo súper interesante. Además, obviamente, cada vez más los trabajadores nos van a pedir flexibilidad a la hora de trabajar desde casa o trabajar desde la oficina y van a querer trabajar algunos días desde casa y algunos días desde la oficina. Ofrecer esta posibilidad nos va a permitir ofrecer mejores condiciones a los empleados, nos va a permitir que los empleados puedan conciliar su vida familiar con su vida profesional y esto obviamente motiva más y mantiene a nuestros empleados mucho más activos. Perdón. Pero, ¿por qué Surface? ¿Cuál es el valor diferencial de Surface? Que es lo que hemos venido a hablar aquí. Hasta ahora hemos visto una situación que nos afecta a todos, pero ¿qué aporta de valor en los dispositivos Surface y nos ayudan a gestionar mejor esta nueva normalidad? Para mí hay 5 puntos principales que yo creo que explican claramente cuál es el valor que aporta Surface, aunque luego lo vamos a desarrollar más en profundidad cada uno de ellos. El primer punto tiene que ver con la productividad, ¿vale? Tiene que ver con diseños versátiles, es decir, tenemos dispositivos 2 en 1, tenemos portátiles tradicionales, tenemos pantallas de colaboración, tenemos all-in-ones, tenemos todo tipo de dispositivos. Cuando un departamento decide comprar un dispositivo, generalmente lo que va a comprar es la misma marca para todos sus empleados. En este sentido, vamos a necesitar tener un portfolio lo suficientemente adecuado para que las empresas puedan destinar dispositivos asociados a cada uno de los puestos de trabajo. Si tengo empleados que están enfocados en movilidad, la necesidad que voy a tener es dar dispositivos que pesen poco, que tengan mucha autonomía, que permitan conectividad Wi-Fi, pero también permitan conectividad LTE, conectividad por tarjeta SIM. También voy a tener la posibilidad, si los tengo en la oficina, de tener dispositivos all-in-one donde tengo la pantalla y la CPU integrada en un solo dispositivo y también puedo tener portátiles tradicionales que me van a enfocar más a la productividad y a la creatividad. Estos diseños, que además son muy resistentes y versátiles, es uno de los valores que nos va a ayudar con la familia Surface. Tener en cuenta que la familia Surface siempre son dispositivos premium con materiales de calidad. Optimizados para Microsoft 365. Creo que es algo que tiene todo el sentido común. Si Microsoft desarrolla Surface, desarrolla su sistema operativo Windows 10, Windows 11 y desarrolla la suite ofimática Microsoft 365, el dispositivo donde mejor va a funcionar el sistema operativo y la suite ofimática de Microsoft 365 siempre va a ser en Surface. ¿Por qué? Porque se testan en este tipo de dispositivos. Y además veremos luego cómo en la parte de seguridad está muy integrado toda la parte de Microsoft 365 con los dispositivos Surface. Hablamos de procesadores de 10ª y de 11ª generación, es decir, siempre estamos hablando de los procesadores más rápidos, más potentes y más pequeños del mercado y esto es lo que estamos ofreciendo actualmente. Pantallas con ratio 3,5. Normalmente nos podemos encontrar pantallas en 16/9 o 4 tercios. Aquí estamos hablando de pantallas con un ratio de 3,5. Esto es más o menos, si nos ponemos nuestro dispositivo en vertical, el tamaño de un DIN A4 para los dispositivos. Es ese tipo de formato. Como podemos utilizar nuestro lápiz Surface sobre nuestro dispositivo, una de las cosas que va a pasar es que vamos a tener una experiencia más natural. La pantalla 3,5 también nos va a permitir tener más contenido en un tamaño de pantalla más pequeño. Es decir, es una pantalla
un poquito más cuadrada nos va a permitir tener más información en vertical, con lo cual vamos a tener una franja superior y una franja inferior mayor de pantalla, ¿vale? Con las nuevas resoluciones que nos encontramos de 2K en nuestras pantallas, además podemos tener más información en menor tamaño de pantalla. Esto va a convertir en nuestros dispositivos en dispositivos muy enfocados para la movilidad. Altavoces, micrófonos y cámaras de alta calidad. Lo hablábamos antes, la comunicación y la colaboración en remoto es uno de los factores claves en esta nueva normalidad. Tener cámaras de alta definición como la que estoy usando yo ahora mismo, tener buenos micrófonos y tener buenos altavoces nos van a permitir tener reuniones y comunicaciones de calidad. Además, tenemos puertos USB-A, USB-C, veremos incluso como algunos de los USB-C ya tienen compatibilidad Thunderbolt en los nuevos dispositivos, como en Surface Pro 8, que luego lo veremos, y es súper interesante todas las posibilidades de conectividad que nos permite. También tenemos muchos dispositivos con discos duros de estado sólido extraíble. Esto sobre todo nos va a permitir una cuestión de seguridad, en el sentido de que puedo extraer el disco duro con toda mi información. Si quiero darle el dispositivo a otra persona, puedo pasarlo sin el disco duro y esa persona introducir otro disco duro y en ese sentido pues va a ser muchísimo más seguro. Por otro lado, como ya hemos comentado, la posibilidad de tener no solo dispositivos con Wi-Fi, sino también dispositivos con LTE avanzado que nos van a permitir conectarnos por datos en nuestro ordenador. Esto es una cuestión que tiene que ver no solo con la productividad en cualquier lugar, sino también con la seguridad, porque muchas veces, sobre todo si nos encontramos fuera de la oficina, lo que pasa es que intentamos conectarnos a Wi-Fi a veces públicas, donde la seguridad pues no es muy alta, de manera que podemos estar poniendo en riesgo la información que tenemos en nuestro dispositivo. Además, este LTE nos va a permitir en los dispositivos Surface trabajar con tarjetas SIM, tarjetas SIM electrónicas, lo que nos permite no tener necesidad de tener una tarjeta SIM física, sino que directamente se activa de manera remota y podemos tener una tarjeta de datos virtual electrónica dentro de nuestro dispositivo. Y, por supuesto, también enfocada a movilidad, tenemos toda la parte de carga rápida, ¿vale? Nos permite cargar el 80% de nuestro dispositivo en menos de 45 minutos, lo cual en situaciones como si nos encontramos en un aeropuerto y rápidamente necesitamos cargar nuestro dispositivo para ser productivos, podemos dejar el dispositivo un rato cargando, ya va a cargar un buen porcentaje de batería, lo suficiente como para seguir trabajando sin necesidad de estar conectado a la red eléctrica. Eso en cuanto a productividad. Si nos vamos al segundo punto, hablaremos de seguridad, que para nosotros es una seguridad multicapa, ¿vale? Va desde la parte de hardware, desde el chip, desde incluso el chip TPM, desde toda esa parte de hardware hasta la nube. Es decir, cómo gestionamos desde las diferentes aplicaciones en cloud la seguridad de nuestros dispositivos Surface. Y además vamos a tener una mayor gestión de los dispositivos Surface cuando lo utilicemos con Microsoft 365. Inicios de sesión fácil y seguro. Todos los dispositivos Surface vienen con la característica Windows Hello. Esto implica que tenemos alternativas biométricas a la gestión de las contraseñas, es decir, podemos utilizar nuestra huella digital o el reconocimiento facial para acceder a nuestro dispositivo y a las diferentes aplicaciones de nuestro dispositivo, de manera que lo convertimos en un dispositivo mucho más seguro, porque no tenemos que estar tecleando nuestras contraseñas que pueden ser vistas por otras personas o hackeadas por otras personas. Y, por supuesto, minimizar riesgos y, por ende, reducir los costes que tenemos pues de despliegue, de gestión de seguridad, de fallos, etcétera. El tercer punto, que también le hemos hablado al principio de la sesión, tiene que ver con la simplificación de la implementación y la administración de dispositivos, sobre todo de manera remota, ¿vale? Es decir, podemos gestionar los dispositivos de manera remota
podemos gestionar todo tipo de dispositivos, no solo PCs, sino también vamos a poder gestionar smartphones y otro tipo de dispositivos, y ahora mismo lo vamos a poder hacer, como comentaba antes, de manera remota. El departamento de TI no tiene que estar físicamente al lado del dispositivo, ¿vale? Tenemos, como hemos dicho antes, SSDs extraíbles que nos va a permitir garantizar la privacidad y la seguridad, ¿vale? Y tenemos sistemas como Windows Autopilot que nos van a permitir hacer despliegues directamente del partner al empleado, sin ni siquiera pasar por nuestra empresa. Luego veremos el proceso para que entendáis un poco cómo trabaja Windows Autopilot con Microsoft Endpoint Manager y entendáis cuál es el valor que ofrece Surface a estos dispositivos. Surface en este sentido. En el punto 4 hablamos de herramientas de alto rendimiento y protección multicapa. Siempre vamos a tener la posibilidad de hacerlo de manera escalable, es decir, podemos hacerlo para 10 empleados, pero también lo vamos a poder hacer para 1000 y vais a ver cómo es muy sencillo. Tenemos sistemas de soporte y garantía, sistemas como, por ejemplo, que nos van a permitir, si tenemos un dispositivo y deja de funcionar el dispositivo, vamos a tener rápidamente un dispositivo de sustitución, ¿vale? Y mandaremos nuestro dispositivo a arreglar. De aquí que el hecho de que los SD sean extraíbles también aportan un valor porque puedo recoger la información, meter ese disco duro en el nuevo dispositivo que me pongan de sustitución y no perder el tiempo, ser productivos desde el primer minuto con todas las herramientas y todo lo que necesitemos en nuestro dispositivo, ¿vale? Y, por supuesto, todas las experiencias óptimas que vamos a tener con Office 365 y con Windows 10 Pro. Y el último punto, que además yo creo que últimamente ha estado muy en boga por las últimas cumbres sobre sostenibilidad, tiene que ver precisamente con eso, con cómo hacemos dispositivos sostenibles. Desde el packaging, que ya sabéis que el packaging que utilizamos en Surface para empresas es un packaging 100% reciclado, hasta los dispositivos. Cada uno de los componentes de un dispositivo Surface es reciclable. De manera que los compromisos que ha adquirido Microsoft, tanto para 2030 de cero emisiones de carbono, como para 2050, en el cual vamos a poder recuperar todas las emisiones de carbono desde que empezó Surface allá por los años 70, Microsoft allá por los años 70, son dos compromisos que adquiere Surface. Y esto aporta un valor de sostenibilidad no solo para Microsoft, sino también para aquellas empresas que utilizan dispositivos Surface. Esos serían 5 de los puntos principales que dan valor al dispositivo Surface. Y como os comentaba antes, una de las cosas que es fácilmente entendible es que si Microsoft desarrolla Microsoft 365 y desarrolla Microsoft Surface, el mejor dispositivo para utilizar Microsoft 365 es Surface, ¿vale? Porque está diseñado específicamente para sacar el máximo rendimiento a todas las particularidades de los dispositivos Surface. No solo a nivel de productividad, sino también a nivel de seguridad. Datos interesantes que os pueden servir para entender qué valor aporta Surface a los entornos de empresa. Pues mirar, por ejemplo, el 75% de reducción en los tiempos de llamadas a los servicios técnicos. ¿Vale? Hablamos de dispositivos premium de alta calidad, con lo cual vamos a reducir las llamadas a la asistencia técnica, ¿vale? Y vamos a poder gestionar mejor estos dispositivos. 10 horas de mayor productividad a la semana. Ganamos 10 horas a la semana de productividad trabajando con dispositivos Surface. Nuestras posibilidades de arranque instantáneo, accedo directamente con mi cara, ya están mejorando la manera en la que voy a trabajar, ya estoy haciendo muchísimo más rápido todos esos accesos y obviamente trabajar con procesadores de 10ª y 11ª generación también nos va a permitir hacer muchísimo más rápido todo el trabajo que tenemos que hacer. Eso si hablamos también de herramientas colaborativas, etcétera, etcétera, reduce en 10 horas la productividad que podemos realizar. Podemos dedicar 10 horas a otros proyectos, ¿vale? Un 17% de mejora de los costes y de eficiencia en la gestión del departamento de TI, ¿vale? Y además, el 86% de los empleados indican que Surface ha mejorado su satisfacción, ¿vale? Con lo cual, esto también, hablábamos al principio también de la retención de talento, es súper relevante a la hora de comprar dispositivos Surface. Nuestro portfolio de dispositivos cada vez va siendo más grande. Empezamos hace
9-10 años, ¿vale? Con pocos dispositivos, 1 o 2 dispositivos. Lanzamos nuestra gama Surface Pro, que yo creo que es el más icónico de toda la familia Surface. Si a veces hablamos con gente y hablamos sobre la familia Surface, básicamente lo primero que sale a la mente es Surface Pro, pero también hemos evolucionado tanto en la gama de 2 en 1, que ahora veremos más en profundidad con Surface Go y Surface Pro X, como en la gama de portátiles con Laptop Go, Laptop 4 y Surface Book 3, ¿vale? Aunque Surface Book 3 es casi un híbrido entre un portátil, pero como podemos detachar la pantalla, es también súper interesante porque nos va a permitir también trabajar en ese modo tableta. Tenemos Surface Studio con su All-in-One, tenemos Surface Duo y Surface Duo 2 que nos van a introducir en esta innovación, porque una de las cosas que tenéis en cuenta es que debéis tener en cuenta es que Microsoft ya desarrollaba un sistema operativo que implementaba en dispositivos de otros fabricantes. Y Surface surge un poco con la idea de innovar en el sector de dispositivos y no permitir que se quedaran estancados en esos portátiles tradicionales que todos conocíamos, desarrollando nuevos modos, a veces en un principio modos más incomprendidos. Cuando sacamos Surface Pro, yo recuerdo que había una discusión un poco entre esto que es un PC, es una tableta. Bueno, pues es un PC completo en el cuerpo de una tableta. Es decir, puedo tener un PC con todas sus funcionalidades en el tamaño de una tableta. Pues con Surface Duo volvemos a innovar en un dispositivo híbrido entre lo que es un smartphone y lo que nos van a permitir la productividad en un PC. De manera que con esas dos pantallas que tenemos en nuestro dispositivo Surface Duo vamos a ser mucho más productivos incluso desde nuestro dispositivo móvil. Y luego otra serie de elementos como auriculares que ahora mismo son súper relevantes. Yo mismo estoy utilizando unos porque realizamos reuniones y lo que queremos tener un poco es estar aislados, no tener ruidos, oír claramente y que nos oigan claramente. Y, por supuesto, dispositivos de comunicación y colaboración específica como pueden ser los dispositivos Surface Hub. Esto ya conforma una familia de dispositivos mucho más amplia y nos van a permitir a las empresas decidir cuál es el dispositivo más adecuado para cada uno de nuestros empleados. Si hablamos de los dispositivos y por entrar un poco más en cada uno de ellos y en cada una de las familias que componen el portfolio de Surface, lo primero que tenéis que tener claro, como ya he comentado, es que son dispositivos premium posicionados en un punto top dentro de la gama de productos de informática y dispositivos innovadores, como hemos hablado en el caso de Surface Duo, porque es ahora nuestra innovación, pero Surface Pro también fue una innovación en su momento, Surface Studio fue una innovación en su momento y Hub también es un dispositivo innovador, ¿vale? Y además solo de Microsoft, ¿vale? Donde todo lo desarrollamos desde Microsoft. Si entramos en la familia de dispositivos 2 en 1, nos vamos a encontrar dispositivos, como decía antes, dispositivos portátiles en el cuerpo de una tableta, ¿vale? Pero son PCs completos. Voy a poder realizar todas las acciones que realizo con mi portátil tradicional, también las voy a poder realizar en un 2 en 1, sin perder productividad, sin perder otra serie de elementos que nos da valor en un dispositivo de sobremesa, ¿vale? Pero teniendo la opción, además, de tener una movilidad muy superior. Dentro de los dispositivos 2 en 1, ¿qué nos encontramos? Por ejemplo, nos encontramos Surface Pro 7 Plus para empresas, ¿vale? Y es la evolución actual que tenemos dentro de Surface Pro, con la gama Surface Pro. Hemos sacado esta versión más avanzada de Surface Pro 7 que ha venido a dar respuesta a algunas de las preguntas que nos encontrábamos por parte de los usuarios de Surface para empresas. Una de ellas era, como ya hemos comentado antes, la posibilidad de tener no solo configuraciones con Wi-Fi, sino también con configuraciones con LTE, con una SIM o SIM electrónica integrada, de manera que podemos tener conectividad de datos en cualquier momento y en cualquier lugar. Otro de los valores añadidos de Surface Pro 7 Plus es que tenemos discos duros extraíbles,
¿vale? Lo hablábamos antes, para una cuestión de seguridad y para una cuestión de facilidad. En la parte trasera de nuestro dispositivo, detrás del soporte trasero, tenemos una ranura que se abre básicamente con el típico punzón con el que abrimos los portaSIM de nuestro smartphone, ¿vale? Y ahí nos vamos a encontrar tanto el slot del disco duro SSD como el slot de la tarjeta SIM si queremos insertar la tarjeta SIM de manera física, porque recordar que también lo podemos hacer de manera electrónica. Tenemos configuraciones de procesadores de 11ª generación, que es la generación actual que está en el mercado, la más avanzada que tenemos en el mercado, lo cual nos va a permitir, en este caso, ser 2,1 veces más rápido que su versión anterior de Surface Pro. Y tenemos también configuraciones mucho más altas en el sentido de especificaciones, con configuraciones hasta 32 GB de RAM y con 1 terabyte de disco duro en estado sólido. Todo esto da dentro de un dispositivo 2 en 1 que pesa menos de 1 kilo y que además es muy pequeño, ¿vale? Esto nos va a permitir tener un dispositivo de productividad y movilidad en un solo dispositivo, ¿vale? Por eso es nuestro dispositivo más icónico, ¿vale? Porque mantiene ese equilibrio, porque muchas veces tenemos que decidir entre movilidad o productividad. En este dispositivo lo que nos vamos a encontrar es que está todo integrado en un solo dispositivo. También nos vamos a encontrar con Surface Go 2 para empresa. Surface Go 2 sobre todo tiene valor para movilidad, ¿vale? De ahí su apellido Go, ¿vale? Que nos va a permitir tener una mayor movilidad. Es un dispositivo más pequeño de lo que nos encontrábamos en Surface Pro 7 Plus. Estamos hablando de 10,5 pulgadas con respecto a 12,1 pulgadas que tenemos en Surface Pro 7 Plus, ¿vale? Con lo cual lo convierte en un dispositivo mucho más pequeño, mucho más de uso en cualquier momento, entra en una bolsa, en un bolso fácilmente. Es muy llamativo por su diseño. También tiene opciones de Wi-Fi y LTE, ¿vale? Con lo cual también voy a poder estar conectado o a la Wi-Fi o a mis datos, ¿vale? Con configuraciones Intel Core M3 y con autonomía por encima de 10 horas. Esto nos va a permitir tener un dispositivo muy pequeño, muy ligero y con muchas opciones de movilidad. Súper interesante este dispositivo con un diseño muy llamativo, además. Pero también tenemos por delante nuevas evoluciones de dispositivos. En el caso de Go tenemos una evolución con Go 3 para empresas, ¿vale? Nos va a permitir un dispositivo que pesa menos aún, 544 gramos, una pantalla de 10,5 pulgadas, ¿vale? Y ya vamos con procesadores Intel Core i3, procesadores que nos van a permitir una mayor productividad, ¿vale? Por supuesto, con LTE avanzado, este dispositivo es muy llamativo, sobre todo porque lo que hemos hecho es incrementar las especificaciones de nuestro dispositivo más ligero, que era Surface Go. Luego también tendremos la evolución de Surface Pro X, ¿vale? Surface Pro X para empresas. Este dispositivo que trabaja con procesadores de arquitectura ARM, que ya empezamos a trabajar en su gama anterior, y que muchas veces, volvemos a lo mismo cuando hablamos de innovación, cuando introdujimos procesadores con arquitectura ARM, pues todo el mundo se llevó las manos a la cabeza. Oye, ¿cómo puedo ahora trabajar con aplicaciones de 32, 64 bits? Muy fácil, virtualizando las aplicaciones. Se puede trabajar en Surface Pro X con virtualización en aplicaciones de 32 y 64 bits. Ahora, en el mercado, 2 años después de nuestro año y medio después de sacar nuestra Surface Pro X, resulta que los procesadores ARM en tecnología para dispositivos portátiles están muy en boga. Otras marcas sacan este tipo de dispositivos y la gente, pues oye, se ha llevado, oye, qué bien, porque son muy rápidos, además consumen poca batería y nos permiten tener dispositivos con una misma productividad virtualizando aplicaciones de escritorio y trabajando con apps. Bueno, pues esto ya lo hacíamos en Surface desde su primera versión de Surface Pro X, incluso en sus inicios con Surface RT.
un dispositivo que fue bastante poco comprendido. Y con Surface Pro X nos encontramos en un dispositivo con un diseño espectacular, el más llamativo de todos para mi gusto, súper fino, ¿vale? Y donde vamos a poder trabajar también con Wi-Fi, con LTE, en un dispositivo de 13 pulgadas y con una autonomía bestial. Y luego también tendremos nuestra nueva Surface Pro 8, ¿vale? Para empresas, la evolución de Surface Pro 7 Plus. Nos encontramos en un dispositivo que pesa 890 gramos, es decir, menos de 1 kilo, casi no parece ni que lo llevamos, pero está enfocado a productividad, ¿vale? Acordaros de los procesadores de última generación más rápidos, nuevos teclados, ¿vale? Que nos van a permitir, igual que trabajaba la Surface Pro X con el Slim Pen, que nos permite meter este lápiz dentro de nuestra funda teclado y cargar el lápiz simultáneamente. Nos olvidaremos ya de tener que utilizar los lápices con pila para utilizar este tipo de lápiz que se recarga automáticamente en la funda teclado y nos va a permitir también ser mucho más productivos. Todas estas novedades, Surface Go 3 ya lo tenemos en el mercado, próximamente tendremos el resto de novedades, hacen de la familia Surface siempre una familia innovadora y puntera a la hora de desarrollar dispositivos, ¿vale? Si nos vamos a la gama de portátiles tradicionales, tal y como los entendemos, nos encontramos que hemos realizado unos diseños totalmente espectaculares y muy llamativos. Yo creo que Surface lo primero que entra es por los ojos, ¿vale? Es súper llamativo los materiales que se están desarrollando para Surface, muy resistentes, en magnesio ionizado, en colores metalizados, tanto grises como negros, le dan un toque premium súper llamativo, ¿vale? Yo siempre os aconsejo, si podéis, cuando paséis por alguna tienda, pasaros por el mueble de Surface y comprobar in situ cuál es ese diseño, cómo está hecho, cuál es la sensación cuando pones las manos encima del dispositivo, porque son dispositivos realmente espectaculares, ¿vale? Empezamos con Surface Laptop Go para empresas. Es un dispositivo, yo creo que su propio nombre, para que lo podáis identificar, es muy llamativo, porque es entre una Surface Go y un Surface Laptop que veremos ahora. Es decir, es un portátil tradicional enfocado a movilidad. Es más pequeño de lo que nos encontraremos en Surface Laptop. En este caso, además, está muy enfocado también al punto de precio, ¿de acuerdo? Porque tenemos pantallas táctiles, pero en este caso no permite el uso, por ejemplo, del lápiz. Tenemos Windows Hello, pero en vez de por reconocimiento facial, lo tenemos por huella dactilar. Sin embargo, seguimos teniendo un dispositivo súper adecuado, súper ligero y súper productivo, ¿de acuerdo? Con procesadores Intel Core i5, fijaros si es productivo, de 10ª generación y con configuraciones hasta 16 GB de RAM, con 13 horas de autonomía y carga rápida, ¿vale? Con un peso de poco más de 1 kilo, que para un dispositivo portátil es súper llamativo que sea poco más de 1 kilo, pantalla de 12,4 con esa relación de aspecto 3 medios que hablábamos antes y con múltiples colores, un poco también para que no tengamos que utilizar siempre el metálico y el negro, sino que también podemos tener otro tipo de colores. Y además, como comentaba antes, siempre con un diseño espectacular. Aquí veis un poco el detalle de cómo es ese Windows Hello por medio del reconocimiento de huella dactilar. Se encuentra en el botón de encendido, de manera que cuando yo arranco el dispositivo dejo un par de segundos más el dedo e inicia sesión instantáneamente. Ya olvidaros de aquellos inicios de sesión en el cual arrancábamos el PC, nos íbamos a desayunar y después del café volvíamos y ya teníamos todo arrancado. Aquí tenemos un arranque instantáneo, ¿vale? Además, el teclado es de tamaño completo, a pesar de ser un dispositivo enfocado a movilidad y pequeñito, ¿vale? Y con un diseño que aporta muchísimo valor. Surface Laptop 4, que justamente os comentaba antes, este es nuestro portátil icónico para empresas, portátil tradicional, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí ya hablamos de un dispositivo de alta calidad. Igual que Surface Laptop Go
como su propio nombre indica, estaba enfocado sobre todo a portátiles de ultramovilidad. Aquí hablamos de portátiles también enfocados a movilidad, porque ninguno de ellos tiene un peso excesivamente grande. Hablamos de un dispositivo de 13,5 o 15 pulgadas, dependiendo de lo que queramos, pero incluso para 13,5 pulgadas es súper ligero, ¿vale? Y que nos va a permitir, sobre todo, ser muy productivos. Tenemos configuraciones de procesador tanto para Intel como para AMD, ¿vale? Y esto es algo que va siendo cada vez más un estándar dentro de la familia Surface, que podamos decidir qué tipo de procesador es el que vamos a utilizar. De hecho, dentro de la familia de procesadores AMD nos encontramos con nuestro primer dispositivo donde incluimos 8 núcleos en la CPU, ¿vale? Con el procesador AMD Ryzen específico y diseñado específicamente para dispositivos Surface, ¿vale? Este tipo de procesador no se encuentra en otro tipo de dispositivo que no sea un dispositivo Surface y nos va a permitir, sobre todo, una cuestión de productividad y autonomía en un solo dispositivo. Y también tenemos procesadores Intel de 11ª generación que nos va a permitir, por ejemplo, ser un 70% más rápidos de lo que éramos en Surface Laptop 3. Sobre todo es un dispositivo enfocado a rendimiento, ¿vale? Pero con mucha portabilidad. Y luego Surface Book 3. Surface Book 3, como os decía antes, es un dispositivo que lo enfocamos dentro del portátil tradicional, pero que tenemos un botón que nos va a permitir detachar la pantalla y utilizar la pantalla como si fuera una tableta en su formato con funcionalidades de PC. ¿Qué implica que yo pueda detachar la pantalla? Pues lo que nos va a implicar es que vamos a tener que duplicar parte de los componentes del dispositivo. Por ejemplo, si tenéis la opción de comprobar en Surface Book 3 el icono de batería en el área de notificaciones de Windows 10 o Windows 11, os daréis cuenta que aparecen 2 baterías, ¿vale? ¿Por qué? Porque voy a necesitar tener una batería para cuando saco la pantalla y voy a tener otra batería también incluida en el teclado. Esto nos permite incrementar la autonomía del dispositivo hasta límites insospechados. Y puedo cargar cada uno por separado. Puedo llevarme la pantalla, dejar cargando la batería que está en el teclado e incluso cargar la pantalla solo sin tener que juntarla al teclado. También nos vamos a encontrar con que tenemos 2 tarjetas gráficas. Una tarjeta gráfica dedicada y una tarjeta gráfica discreta y una tarjeta gráfica integrada. La tarjeta gráfica integrada vendrá dentro de la pantalla, de manera que cuando yo me llevo la pantalla solo voy a tener usando esa tarjeta gráfica integrada y nos permite ese tamaño tan pequeño, pero luego dentro de nuestro teclado vamos a tener también una tarjeta gráfica discreta, pues NVIDIA Quadro RTX o GTX, ¿vale? Esto, por eso, es la necesidad de tener ese botón que tenemos que pulsar antes de detachar la pantalla, porque lo que nos va a realizar ese botón es finalizar aquellos procesos que están utilizando hardware del teclado, de manera que cuando yo separe la pantalla, esos procesos sigan funcionando, pero solo en la pantalla, sin necesidad de tirar del hardware del teclado. Y es un dispositivo básicamente enfocado a creatividad y ultra productividad. Si os fijáis mucho, por ejemplo, en la Fórmula 1 o en MotoGP, y os vais a algunas imágenes que ponen de los box donde están los ingenieros haciendo todas las lecturas y métricas de las motos, os vais a encontrar que muchos de los dispositivos que hay ahí son Surface Book 3. Fijaros si es una cuestión de productividad, ¿vale? Y además, pues como veis, tenéis los diferentes formatos que podéis utilizar, donde tenéis pues en formato tableta, donde tenemos el formato estudio, donde podemos voltear la pantalla y el formato un poco de portátil tradicional, ¿vale? Y luego tenemos un nuevo dispositivo dentro de la gama de portátiles tradicionales, que es Laptop Studio, ¿vale? El Laptop Studio que saldrá el año que viene, la verdad es que tiene una pinta espectacular. Aquí nos vamos a encontrar de nuevo con un nuevo concepto de dispositivo, ¿vale? Ya no es una pantalla detachable, sino que es una pantalla abatible sobre el teclado, lo cual nos va a permitir
combinar esa parte de velocidad, gráfica y batería con una mayor productividad, porque podemos llevarlo a cualquier lado. No tenemos que separar la pantalla para tener ese formato tableta. Es súper fino, ¿vale? Lo cual nos va a permitir, aun teniéndolo en modo tableta, que sea un dispositivo que es que casi nos va a parecer una tableta, a pesar de que está el teclado también integrado y, sobre todo, que ya nos va a permitir tener una productividad bestial para trabajar con el lápiz, ¿vale? Con ese nuevo Surface Slim Pen que tenemos y nos va a permitir, sobre todo, lo que hablábamos antes, temas de productividad, ¿vale? Más innovación, Surface Duo 2, ¿vale? Que son los dos dispositivos que tenemos actualmente en el portfolio. Esto parece, si lo ves directamente, parece un smartphone, ¿vale? Pero nos va a permitir tener una productividad increíble. Aquí trabajamos con un dispositivo preparado ya para 5G, ¿vale? Y sobre todo también con cámaras de alta definición, seguridad por medio de Windows Hello, por medio de la huella, tenemos posibilidad de trabajar con Microsoft Teams de una manera increíble y podemos trabajar con todas las aplicaciones de Android porque por debajo de este dispositivo está corriendo Android, ¿vale? Y nos va a permitir pues ser muy productivos en cualquier momento y en cualquier lugar. La verdad es que poder trabajar con dos pantallas, ya empezamos a ver dispositivos también con dos pantallas, pero aquí nos va a permitir pues trabajar con dos aplicaciones simultáneamente en paralelo. Puedo estar en Teams y estar viendo el correo electrónico, puedo abrir Outlook, girar el dispositivo y en la pantalla superior ver el correo que quiero escribir y en la pantalla inferior tener el teclado táctil para escribir sobre él, etcétera, etcétera, ¿vale? Con lo cual, esto nos va a permitir combinar un poco esa experiencia de escritorio Windows en un dispositivo de alta movilidad, ¿vale? Y ese sería nuestro portfolio de Surface, ¿vale? Acordaros, tenemos Surface Go 3, nuevo dispositivo, el nuevo Surface Pro X, hemos visto Surface Pro 8 también y hemos visto Surface Laptop Studio, ¿vale? Que va a ser también otro dispositivo icónico de cada año que viene. Y por último, hemos visto Surface Duo 2, ¿vale? Aquí tenéis un poco una visión más clara de cuál es el portfolio, desde Duo 2, Go 3, Pro 7 Plus, que va a tener su evolución a Pro 8, nuevo Pro X, Laptop Go, Laptop 4, Laptop Studio y la pantalla de colaboración Surface Hub 2S, ¿vale? Si valoramos un poco a qué roles va dedicado cada uno de los dispositivos, como os comentaba antes, tener un portfolio de dispositivos tan amplio nos va a permitir que el empleado no se tenga que adaptar al dispositivo, sino que sea el dispositivo el que se adapte al empleado. En este sentido, desde de izquierda a derecha, vamos a ir desde mayor movilidad hacia mayor productividad. En el caso de Surface Go, sobre todo para trabajadores de primera línea, trabajadores en movilidad, trabajadores que quieren utilizar solo, por ejemplo, una aplicación desde la cual desarrollan todo para su negocio. Si nos vamos un poquito más adelante, nos vamos a Surface Pro X, que ya copa un segmento muy enfocado a movilidad, pero también muy enfocado a productividad. Luego nos vamos a encontrar con Surface Pro 7 Plus, Surface Pro 8, que también copa toda esa parte de movilidad, pero sobre todo se mete en la parte de productividad, sin llegar a Book 3, que lo vemos ya un poco a la derecha, donde hablamos de ultra productividad, ¿vale? Y Surface Laptop 4 y Surface Laptop Go, ese tipo de portátil tradicional, pues más enfocado a productividad, aunque Surface Laptop Go tiene ese valor de movilidad. Y luego tenemos Surface Duo, ¿vale? Que, como veis, copa todo el rango, nos sirve para desde trabajadores de primera línea en movilidad hasta trabajadores que están desarrollando alta productividad, ¿vale? Y, por supuesto, una de las cosas que tenéis que tener en cuenta es que los dispositivos Surface aportan mucho más valor si tenemos, además, una serie de accesorios que nos van a permitir sacar el máximo partido a cada uno de los dispositivos. Hemos hablado del Surface Slim Pen, esta evolución del lápiz de Surface a un lápiz que es mucho más fino, mucho más ligero y que además se adapta mejor a la mano de manera que podemos dibujar
o escribir o tomar notas de una manera mucho más natural como lo haríamos con un lápiz al uso, ¿vale? Y además, este tipo de dispositivo ya no va con pilas, sino que va con batería, que puedo cargar dentro de los teclados específicos para Surface Slim, como el que tenéis a la derecha y que ahora hablaremos, o puedo cargarlo también como un cargador, ¿vale? Fuera del teclado. Otra de las cuestiones que tenemos que tener, otro de los accesorios que tenemos que tener en cuenta, sobre todo para los dispositivos 2 en 1 detachables, donde nos encontramos pantalla más teclado, es que tendremos que asociar la venta al teclado, ¿vale? ¿Por qué? Primero porque nos va a aportar el valor de protección, es decir, la funda teclado al plegarse sobre el dispositivo protege el cristal del dispositivo y además nos va a aportar también la carga del Surface Slim Pen 2 que como vemos en pantalla, ¿vale? De manera que yo puedo tener el Surface Slim Pen cuando yo pliego el teclado para tener esa inclinación adecuada para escribir, ¿vale? Porque el teclado no queda plano sobre la mesa, sino que tiene una ligera inclinación. El Surface Slim Pen se va a encontrar escondido en ese hueco. De manera que tampoco lo tenemos que llevar ahora imantado en los laterales como lo teníamos anteriormente, que se podía perder el lápiz fácilmente. Aquí ya lo vamos a tener guardado, de manera que el lápiz no se va a perder y lo vamos a poder tener siempre a mano. Otro de los accesorios que son súper relevantes, el kit adaptativo de Surface. Este es muy llamativo porque nos encontramos en que muchas empresas tienen empleados con dificultades de accesibilidad o alguna minusvalía que hace que tengan la necesidad de trabajar de manera diferente con sus dispositivos. Este kit nos va a permitir desde enganches para, por ejemplo, levantar la tapa más fácilmente, ¿vale? Para personas que tengan problemas de motricidad o no tengan alguna lesión en alguno de sus miembros, en las manos, etcétera, y no puedan abrir fácilmente el dispositivo desde la muesca que viene, pues permite colocar ese tipo de pestañas que nos lo van a permitir fácilmente o todo tipo de kit de stickers, de pegatinas que nos van a permitir, por ejemplo, marcar los puertos, ¿vale? De manera que cuando nos encontramos delante de un dispositivo, en vez de tener que girar la cabeza para ver dónde está el puerto que queremos, podemos tener en la parte superior de nuestro dispositivo indicadores, que también para personas con deficiencia visual está muy bien, porque por medio del tacto pueden identificar cada uno de los puertos. También se pueden identificar, por ejemplo, el volumen, dónde está, cuál es el apagado, etcétera, etcétera. Siempre Microsoft pensando también en la inclusión de todo tipo de trabajadores, ¿vale? Lo hacemos desde nuestro sistema operativo, desde Microsoft 365, pero también desde nuestros dispositivos, ¿vale? Y, por último, también todos esos accesorios de comunicación y colaboración, auriculares, cascos, etcétera. Si hablamos también de Teams, que como os hemos comentado al principio, ha sido nuestro caballo de batalla durante estos 2 últimos años, nos encontramos con un aplicativo que ha ido evolucionando día a día de manera espectacular. De momento, ahora estamos trabajando un evento en directo gracias a Microsoft Teams. Yo mismo estoy haciendo la ponencia, produciendo el evento simultáneamente y ya veis cuál es la calidad de lo que estáis viendo, ¿vale? Además, este evento lo vais a poder disfrutar tantas veces como queráis, porque el evento que es redundante, es decir, vosotros volvéis a acceder al mismo enlace, vais a poder otra vez ver ese evento y pues pasar por la línea de reproducción y decir, bueno, a ver, oye, estaba hablando de Surface Pro 8, ¿qué comentó? Pues me voy a ir a esa parte y lo voy a poder volver a ver, con lo cual, fijaros lo llamativo de las cosas que permiten, ¿vale? Pero sobre todo lo que nos van a permitir los dispositivos Surface junto con Microsoft Teams es tener una mejor calidad de imagen, una mejor calidad de sonido, tanto para comunicarse como para escuchar. Es súper relevante. Ahora mismo casi a diario estamos continuamente en reuniones online. Esto, si queremos tomar relevancia y valor con respecto a nuestros clientes, siempre, si tenemos una mejor imagen, si tenemos un mejor sonido, pues digamos que vamos a quedar mucho mejor. Para nosotros va a ser mucho más
productivo. Hablamos también de fiabilidad, donde tenemos múltiples periféricos. Hemos hablado de los auriculares, pero también tenemos otra serie de periféricos que nos ayudan a tener reuniones mucho más fiables, no solo a nivel de comunicación, sino también a nivel de colaboración. Podemos utilizar el lápiz en reuniones porque tenemos nuestro whiteboard colaborativo y podemos ser muy naturales porque nos permite trabajar de manera como lo haríamos en una situación real, ¿vale? Tengo mis notas de reunión, tengo la posibilidad de ver y que me vean y que me escuchen estando cerca, puedo escribir en un chat, puedo añadir participantes, etcétera, etcétera, etcétera. Y además es una aplicación que, como bien sabéis, está enfocada para su uso empresarial. Se desarrolló para empresas y es ahora cuando empezamos a desarrollar una versión más ligera para consumo. ¿Vale? A diferencia de lo que ha pasado con otros aplicativos de reuniones que generalmente están pensados para consumo, pero cuando se intentan llevar a un entorno empresarial nos encontramos con dificultades como la cantidad de la audiencia, la gestión del ancho de banda de mi dispositivo, la seguridad de la información que corre por la aplicación de comunicación y colaboración, porque Teams es la aplicación más segura de comunicación y colaboración que existe ahora mismo, y todos estos factores dan un valor específico para empresas. ¿Vale? Teams está desarrollado específicamente para la comunicación y la colaboración para empresas. ¿Vale? Con lo cual, es también pensar que Surface está pensado para trabajar con Microsoft Teams, es donde se testea. Y por último, hablábamos de seguridad y con esto finalizaré la sesión. Hablábamos de seguridad desde el chip, desde la parte de hardware hasta la nube, ¿vale? Y esto es súper relevante. Cada vez más las empresas tienen necesidad de tener dispositivos seguros, sobre todo si no se encuentran dentro de su entorno de empresa, sino que se encuentran fuera de su entorno de empresa. Y cada vez más estamos en movilidad. Surface con Microsoft 365 nos va a permitir reducir en un 20% las brechas de seguridad, reducir en un 17% el gasto en seguridad con aplicativos cada vez más sencillos trabajados en la nube sin necesidad de tener partes físicas directamente y reduce un 14% los gastos de gestión de dispositivos móviles. ¿Vale? No olvidar que la información no solo fluye por nuestros PCs, sino también fluye por nuestras tabletas y nuestros smartphones. Y muchas veces los empleados quieren traer su propio smartphone a la oficina, ¿vale? Y tenemos que gestionar también las comunicaciones y los elementos que fluyen por ese tipo de dispositivos. Si hablamos de seguridad del chip a la nube, para que lo entendáis más fácilmente, nos encontramos con características específicas de la familia Surface. Desde el hardware, ese chip TPM 2.0 es un chip de hiperseguridad, un módulo físico dentro del dispositivo Surface donde se meten contraseñas y la información más relevante del dispositivo, cifrados de BitLocker, contraseñas de cifrado de BitLocker, etcétera, de manera que se convierte en un módulo totalmente seguro y que no se pueda acceder a él, para que no nos puedan quitar contraseñas, para que no puedan desactivar la encriptación cuántica que llevan los dispositivos Surface con BitLocker de manera predeterminada. ¿Vale? BitLocker también está incluido ahí, este cifrado cuántico que hacemos del dispositivo, no solo del disco duro, sino que también lo podemos hacer con unidades USB extraíbles, que es así que normalmente son las que solemos perder, ¿vale? Y por tanto esa información que hay ahí es necesario que esté cifrada. Y por supuesto Windows Hello, la posibilidad de acceder por nuestro reconocimiento facial o nuestra huella digital. Pero no solo desde esa parte de hardware, sino también multicapa a nivel de firmware. ¿Vale? Una de las cosas que podéis comprobar cuando actualicéis vuestro dispositivo Surface es que la actualización de firmware no es una actualización de terceros, como os vais a encontrar si actualizáis dispositivos de otros fabricantes, sino que es una actualización propia de Microsoft. Esto nos permite hacer actualizaciones de seguridad del firmware de manera mucho más rápida que el resto de fabricantes. Con lo cual, ante una vulnerabilidad que pueda existir, nosotros vamos a hacer un despliegue de una actualización de firmware contra esa vulnerabilidad de manera mucho más rápida. Luego tenemos sistemas como el Microsoft UEFI, la UEFI que vino a sustituir lo que conocíamos antes como BIOS, ¿vale? Y que nos va a permitir gestionar de manera local o de manera remota
ciertos elementos de hardware de nuestro dispositivo. De manera que si queremos evitar, por ejemplo, el uso de los puertos USB para que no salga información o si queremos evitar el uso de la cámara, podéis acceder a él. ¿Vale? Es muy sencillo. Para acceder a la Wi-Fi solo tenéis que dejar el botón de encendido pulsado durante 10 segundos. Cuando esté el dispositivo apagado, aparecerá la pantalla azul y ahí os verá un icono de la Wi-Fi donde vais a poder gestionar todo ese tipo de dispositivos. Aunque también se puede hacer en remoto. ¿Vale? Enterprise Management Mode, el sistema de gestión de dispositivos junto con Intune, ya nos vamos acercando cada vez más a la nube. La siguiente capa, el sistema operativo. El sistema operativo, además con Windows 11, que integra ya nuevas funcionalidades de seguridad, pero tenemos sobre todo pues, seguridad avanzada, arranque seguro, es decir, la posibilidad de comparar, de dejar una imagen de arranque, comparar la imagen que se va a arrancar y si existe alguna discrepancia, poner en cuarentena aquellos elementos que son discrepantes con la imagen de arranque. ¿Vale? Todas esas herramientas siempre nos va a ayudar a tener un dispositivo más seguro. Y, por supuesto, la nube. Desde Microsoft 365 Defender, Windows Update específico para empresas, ¿vale? Con actualizaciones rápidas para empresas y ciclos de actualización más rápidos para empresas y que se interfieran menos con la productividad del dispositivo, ¿vale? Y sistemas de gestión de la Wi-Fi a nivel remoto, como hablábamos antes. Entrando un poco más en cada una de estas, deciros que hay características específicas que son exclusivas de Surface y que no las vais a encontrar en otro dispositivo. Y esto convierte a Surface en el dispositivo Windows más seguro. ¿Cuáles son? Los temas de la Wi-Fi. La Wi-Fi hecha a medida para Surface no es de terceros, es propia de Surface. Esto nos va a permitir toda esa gestión de manera mucho más rápida y sencilla. El firmware, que lo hablábamos antes, que es específico y propio de Microsoft. Sistemas como el acceso protegido DMA, todo el tema que tiene que ver con seguridad relacionada con los SSD extraíbles, ¿vale? Y cómo podemos hacer accesos dirigidos de información. El borrado de datos de Surface, el Surface Eraser, cómo puedo borrar con un USB de manera segura y rápida un dispositivo. Cuando quiero pasar un dispositivo de un empleado a otro empleado, lo puedo hacer rápido. Y el Surface Enterprise Management Mode, ¿vale? Que nos va a permitir configuración de firmware en entornos locales, en entornos híbridos, locales o en la nube y en entornos en la nube directamente, ¿vale? Y luego temas como el TPM, donde lo tienen pues algunos OEMs también, no solo Surface, ¿de acuerdo? Tener en cuenta esto porque es súper relevante. Y luego, ¿cómo hacemos los despliegues? Con Windows Autopilot. Esto es muy llamativo, sobre todo nos ha sido súper útil durante esta nueva normalidad. ¿Por qué? Porque los dispositivos pueden ir directamente del partner al empleado. ¿Cómo? Microsoft provee de manera totalmente gratuita los números de serie de cada uno de los dispositivos necesarios para su gestión en la nube. Con lo cual, el propio partner puede dotar a la empresa de esta serie de números, de estos números de serie, ¿vale? Lo que hacemos es en el directorio activo donde tenemos todos nuestros usuarios con sus correos electrónicos, lo que vamos es a asignar ese número de serie a esos usuarios dentro del directorio activo, ¿vale? De manera que yo luego voy a configurar qué herramientas de seguridad quiero implementar, qué limitaciones quiero poner, etcétera, etcétera. Ese dispositivo se remite directamente al empleado y el empleado lo único que tiene que hacer es arrancar el dispositivo, loguearse con su cuenta de correo electrónico y automáticamente va a tener todo lo necesario para empezar a ser productivo desde el primer segundo. Cuanto más si luego queremos desaprovisionar el dispositivo y dárselo a otra persona, ¿vale? Es súper llamativo, ahí veis un poco cómo es, elegimos el país, elegimos el teclado, ¿vale? Si queremos añadir un segundo teclado, perfecto, nos conectamos a una Wi-Fi, eso sí, obviamente porque vamos a necesitar realizar descargas de contenido, con lo cual es necesario conectarse y además en ese momento es cuando hará su unión con el directorio activo. Perfecto. El dispositivo se empieza a enrolar dentro del dominio. Aquí ya nos ha detectado. Perfecto. Christine Klein, por el número de serie del dispositivo, ya sabe quiénes somos. Nos pide que configuremos nuestro dispositivo para
el trabajo. Aquí ya empieza a configurarse de manera automática, ¿vale? Continuamos y ya tenemos nuestra pantalla de bloqueo, metemos nuestro usuario con nuestra contraseña y vais a ver cómo ya toda la información automáticamente aparece en el dispositivo. Esta es la experiencia que tiene el empleado y esta es la experiencia que tiene el departamento de TI. Por eso nos vamos a ahorrar tantos costes en el despliegue de dispositivos. Y de esta manera ya tenemos nuestra configuración realizada, ya tenemos la cuenta implicada y ya tenemos nuestro dispositivo preparado para ser productivos. También tenemos sistemas de modo autogestión, pero bueno, sobre todo tiene que ver con la implementación, con Windows Autopilot y todas estas herramientas de seguridad. Pues perfecto, son justo la hora. No sé si queréis enviar algún tipo de preguntas o si han surgido algún tipo de preguntas en el Q&A. Vamos a verlo. No, en el chat no ha habido preguntas. No sé si, vale. Si alguien quiere hacer alguna, puede escribirla ahora, le damos un minutito. Y si no, lo que os decía antes, podéis mandarnos, en caso de que luego más adelante se os ocurra alguna, podéis mandarnos a marketing@hsi.es y nosotros se las pasamos a Teo para que pueda contestarlas. Efectivamente. Os he puesto también en el chat lo que os he dicho al comienzo del evento, os he puesto un formulario para que nos deis un poco de feedback sobre la sesión, que yo creo que ha sido muy interesante, y además también podéis solicitar la grabación, ¿vale? Porque al ser un evento en directo se está grabando, así que podéis solicitarnos la grabación y os la enviamos para que podáis chequearla a posteriori. Mil gracias, Iria. Vale. Bueno, yo creo que no hay preguntas. Teo, si quieres, lo podemos dejar aquí. Perfecto. Gracias, como siempre, ha estado súper claro. Creo que ha sido un placer. Nos hemos quedado con la información y nada, pues lo dicho, a ver si repetimos un poco más adelante. Perfecto. Muchísimas gracias a vosotros por vuestra atención y por dejarme esta hora para poder explicar un poco cuáles son los dispositivos Surface y que podáis entender un poquito más cómo es la familia Surface y cada una de las características que influye. Estupendo. Muchas gracias a todos. Venga, chao, pasad buen día. Igualmente.